Bien, y seguimos en Next Noticias y ya estamos para recibir al doctor Martín Rizo Patrón, a quien le agradecemos el tiempo y que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, María. Buen día. Bueno, el motivo es que bueno, se ha postergado la apelación. Estamos en el caso del juicio por Emanuel S. Ya vamos a retomar en qué momento y de qué estamos hablando, pero es un caso que hemos seguido desde hace mucho tiempo, no solo este, sino muchos casos realmente que tienen sus particularidades y que la comunidad se ha manifestado en muchas oportunidades. Bueno, iba a haber una audiencia de apelación, ¿no? El próximo 26 de julio. Iba a haber una audiencia de apelación este viernes y bueno, nos enteramos hoy hace un rato, así que tienen la primicia ustedes de que se suspendió la audiencia, no teníamos conocimiento. Es una apelación que se hizo a raíz de una sentencia que fue condenado este muchacho a 12 años y medio, así que se apeló eso. Realmente uno como abogado, como técnico en lo que es la parte jurídica, ha descubierto ciertas cuestiones que son bastante absurdas para lograr una condena. En primer lugar es que se basa en una cámara Gesell, que es la misma psicóloga la que dice que está mal hecha. La misma persona que hizo la cámara Gesell dice que ese tipo de entrevista que le ordenó hacer quien era en ese momento fiscal, no se tiene que hacer así, que eso da falsos positivos. O sea que la misma psicóloga que hizo la entrevista reconoce eso en la audiencia de juicio oral, por un lado. Pero esto viene más grave todavía en el sentido de que había sido un juez de cámara quien había dispuesto que tenían que declarar en el juicio a estas supuestas víctimas, siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo. O sea que era carga de la Fiscalía probar que no estaban en condiciones en todo caso de declarar. Situación que no se dio, nunca acreditó que no podían declarar y estas personas no declararon. Estas supuestas víctimas, digo, no fueron a declarar y se pasó una cámara Gesell mal hecha. Y a raíz de esa prueba, viciada por supuesto, es que lo terminan condenando a este muchacho. Y no se puede volver atrás, es decir, es lo que estamos planteando, justamente la nulidad del proceso, básicamente, mayormente en ese sentido. Y eso se puede hacer, digamos, técnicamente es posible. Claro, sí, técnicamente corresponde la nulidad del proceso, porque, a ver, para que le entienda un poco la audiencia, el proceso va avanzando en lo que es la investigación hasta que llega a la etapa que se llama intermedia, en el medio del proceso. Termina la investigación y se pasa a la etapa de juicio. Y ahí en el medio hay una audiencia que se llama audiencia preliminar. Esa audiencia es fundamental para el proceso, porque ahí se determina qué prueba va a entrar y qué prueba no va a entrar en un futuro juicio. ¿Y eso quién lo determina? Eso lo determina un juez que hace la audiencia preliminar. Se hace una audiencia donde va Fiscalía y Defensa y se ponen de acuerdo. En ese momento no se pusieron de acuerdo, yo no estaba en ese momento como defensor. Entre Fiscalía y Defensa el juez falla diciendo de que no iban a ingresar a hablar las supuestas víctimas. Se genera una audiencia, se apela a un juez de cámara, dice no, tienen que ir a hablar las víctimas salvo que no puedan, por alguna cuestión particular que no puedan. Comienza el juicio, el abogado que estaba antes que yo dice, vamos a pasar a la cámara Gesell. ¿Cómo la cámara Gesell? ¿Tienen que venir las víctimas a declarar? No van a declarar. Bueno, pero acrediten que no pueden. ¿Por qué no pueden venir a declarar? Claro, los motivos, ¿no? No lo van a hacer. Se hizo un incidente, se hizo reserva de apelación, reserva de nulidad. No aparecieron las víctimas, pasaron a la cámara Gesell sin ningún motivo. O sea, es como una imposición. Yo creo que hasta un delito puede constituir por parte del juez, porque hay un mandato judicial que es hagan esta prueba como tiene que ser para que sea el juicio válido. Bueno, el juicio no puede ser válido porque privaron de pruebas a la defensa para poder acreditar de alguna manera la inocencia del imputado, que es la labor de la defensa. Así que en ese sentido lo que se va a pedir es la nulidad del proceso. Bien. Recordemos que bueno, hay una condena y que ahora el próximo paso es apelar. ¿Apelar? Claro. ¿Qué se apela? Claro, la apelación es la revisión de la condena de primera instancia. O sea, lo que vamos a apelar fundamentalmente es que ese juicio no puede ser tenido como válido. ¿Por qué? Porque ya hubo un juez que dictaminó en la Cámara de Apelaciones cuáles eran los requisitos para que ese juicio sea válido y no se cumplieron. Eso es lo fundamental. Después se va a hacer también un pedido subsidiario porque de alguna manera se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio del imputado.
¿Y por qué te digo esto? Porque lo acusan de 10 delitos, de los cuales lo absuelven por 8 y lo condenan por 2. Y la pretensión de la Fiscalía, que era de 16 años en su momento, bajó a 12 años y medio. Pero eso tiene una relación directa en base a la pretensión que tenía en su momento. O sea, para que lo entienda un poco, y en el poquito tiempo que tenemos normalmente en televisión, la audiencia, es como que yo pida por un daño de un accidente y tenga acreditado, pida por lesiones por el 100%, y resulta que al final el médico dice, no, tenés un 10% de incapacidad. Bueno, te vamos a pagar igual el 100%. O sea, no, la pretensión era una cosa, se redujo a una mínima expresión y tiene que reducirse. Eso subsidiariamente la condena en caso de que se mantenga esa condena. Claro, dista de ser ya justo. pensamos que no puede subsistir, Claro, porque no se cumplieron los pasos que había puesto la Cámara. ¿Y hay algún otro tipo de inconsistencias en los argumentos de los o las acusantes? Lo que pasa es que desde el primer momento, como te estoy contando, esa prueba no puede ser tenida como válida, porque se hizo un análisis en cámara Gesell como si fuera para menores que no están sexualizados, a chicas que tienen más de 20 años. O sea que de ninguna manera puede ser tenido como válida esa declaración, porque es como que yo te haga un test de embarazo y necesitaba un test para hacer un RH positivo o negativo. O sea, y esto es la cuestión de género. ¿Qué tiene que ver? Porque sabemos que hay por ahí alguna tendencia en los últimos años o como una sensibilidad hacia el tema, donde, bueno, los fiscales tienen en cuenta esto, los jueces. ¿Cómo estás viendo esto? Eso fue exacerbado en el gobierno anterior, eso lo vimos todos. O sea, yo incluso estuve bastante censurado en los medios, por eso te agradezco mucho que hoy en día me puedan recibir. Había pauta publicitaria a través del gobierno para, qué sé yo, uno quería poder hablar a lo mejor en un programa y te decían, no, mirá, disculpame, no es un tema que nos interese, la defensa. Si iba, porque yo también soy abogado querellante en algunas causas, por supuesto, acusar sí, en todo momento te daba micrófono cuando estaba del lado de la víctima, cuando estaba del lado de la defensa, cuando realmente entiendo que una persona está siendo acusada falsamente o ha sido exacerbado por ahí en su momento a las personas que pudieron haber sido víctimas de algunas cosas para que agranden la situación. Entonces yo tomo una defensa en esos casos únicamente y me encontraba con que no tenía posibilidad de hacerlo público, de que la gente conozca estas situaciones. Hoy en día eso ya no pasa más. Esos pautas que salía cada 5 minutos, si fuiste víctima, llamar 114, todo el tiempo cuestiones de género, que había un presupuesto altísimo que daba el gobierno para esa publicidad de género. Hoy en día no lo tenemos más y por suerte podemos venir a los programas y poder expresar cuando una cosa está mal hecha y a favor también de quien está imputado por una cosa que no es. Está el tiempo del principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Que esto tiene que ver con el género o no? Sí, realmente yo creo que más que hay una presunción de culpabilidad. Si vos sos acusado de género, tenés que demostrar que sos inocente. ¿Y cómo demostrás que sos inocente? Si tenés todo diagramado para que no puedas demostrar tu inocencia. La mayoría de las personas optaron por aceptar juicios abreviados, o sea, condenarse solos antes de exponerse a un juicio oral y público donde las condenas eran mucho mayores. Pero mucha gente como Emanuel decidió demostrar su inocencia, presentarse, exponerse en un juicio oral y público, y bueno, se pusieron, exponemos boca de toda la comunidad, porque una cosa es que pase desde un recinto cerrado, como era antes, donde no tenías posibilidad de decir nada, ahora podemos exponer. Las cosas se hicieron mal. Estamos pidiendo que los jueces tomen técnicamente estas cuestiones, la analicen como tienen que ser y determinen que este juicio no puede seguir así como fue en su momento. Y por otro lado también ponerse un poco del lado de las víctimas o quienes aparecen como víctimas, porque quizás en ese fervor que se armó en su momento, de los pañuelos verdes, de toda la plaza llena, de lo que pasaba en las escuelas, se movieron para denunciar cosas que no fueron tan así. Y hoy en día tienen la posibilidad también de poder presentarse y explicar un poco la cuestión. Y que no tengan miedo de que van a ser, porque muchas veces los fiscales las corrían, sobre todo en Santa Fe, con que las iban a meter presa, le iban a sacar los hijos, y se los hacían, no solamente que les sacaban los hijos. Cuando
iban y decían, no, realmente las cosas no fueron tan así. Esto lo denuncié porque era un momento donde tuve mucha bronca, porque me acordé de cosas que me hicieron mal. Pero quiero aclarar las cosas realmente como fueron. Bueno, hoy en día pueden hacerlo y tienen las garantías para poder hacerlo. Sí, bueno, tenemos referencia que incluso hay abogados que tienden a no tomar ciertos casos o este tipo de casos. Es que el abogado penalista lamentablemente muchas veces se lo identifica con las personas que defienden. O sea, son 25 años que llevo de profesión, he defendido a un montón de personas y yo no comparto las cosas que hicieron. Uno lo que hace como asesor técnico es tratar de que tengan un juicio justo y que realmente si no está demostrado que son culpables, son inocentes. Esa es la función que tiene el abogado defensor. También trabajo como querellante, me he presentado muchas veces como querellante en muchos juicios importantes. Tuve el caso Baraldo, por ejemplo, que fue el primer caso, no existía la palabra género en ese momento, de un menor que era abusado por sus abuelos y por su tío y a quien nadie lo escuchaba. Y estuve 5 o 6 años renegando con esa causa para poder lograr la condena de los abusadores. O sea, no es que uno siempre está al lado defendiendo entre comillas, los que aparecen como violadores. ¿Qué se debería cambiar en este sentido? Con el procedimiento, con la mirada que debería tener la justicia, los fiscales, los abogados. Y lo que pedimos es, para los fiscales, cierta objetividad, que no la tienen, y para los jueces, imparcialidad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Y por ahí me podrían discutir los jueces. Te estoy hablando de una cosa que la imparcialidad, ¿cómo me está discutiendo la imparcialidad? Yo no estoy en ninguna de las dos partes. Bueno, pero en otros casos no pasa esto. Y te explico más. Por ejemplo, tengo un caso que estuve ahora esta semana, una audiencia, que ocurrió en Santa Rosa de Calchines. Un menor dice ser abusado por varios mayores. Y describe a uno, que es mi cliente, como de 60 años, que estaba sentado y que no lo vio muy bien. Meten preso tipo de 60 años, resulta que no. Dice, no, ese no era el sobrino. Meten preso al sobrino, no largan al otro. Eso en una causa de un robo, o de cualquier otro delito, no llega pero ni siquiera a la detención. Sí, ¿por qué si es género tenemos que darle bolilla a esas cosas? O sea, ¿qué diferencia hay? Hay que ir a demostrar la inocencia. Si vos tenés un reconocimiento que no es un reconocimiento, ¿cómo va a confundir una persona de 60 años con una de 30? O sea, es imposible, aparte que no son ni parecidos. Uno lo ve a uno y al otro lo tiene cerca. Uno tiene una panza así, tiene 60 años, y el otro un flaco que no tiene una cana. Sí, además, o sea, son seres humanos. Hay un ser humano detrás, si se quiere. Claro, y eso no es una prueba suficiente para lograr una condena. ¿no? Esta persona lleva 2 años presa y probablemente por una presunción de culpabilidad, porque es cuestión de género, lo van a condenar. Si hubiera sido un robo, una estafa, cualquier otro delito, no pasaría. En eso quiero la imparcialidad. Doctor, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, bueno. ¿no? Porque son casos y hablar de la justicia hoy en día es muy importante. Así es que le agradecemos mucho. No, al contrario. Bueno, esperamos entonces, no se sabe la fecha de esta apelación para el caso de... Por ahora no tenemos la fecha, así que vamos a estar pendientes de eso. En todo caso, les vamos a avisar. Cómo no, muchas gracias por el tiempo y la deferencia.